Doctor Baruch Díaz, le pregunto, ¿realmente hace bien el fútbol mexicano, las autoridades en México, al no suspender eventos masivos? En este momento no nos encontramos en esa fase de la epidemia en México. Afortunadamente todavía tenemos solamente casos importados que se contagiaron en el extranjero y es probable que esos casos algunos hayan podido contagiar a otras personas, pero en este momento no se está transmitiendo de manera tan eficiente como para que se empiecen a detectar casos en la comunidad. En el momento en que se empiece a detectar casos en la comunidad, ya tendremos que estar hablando de distanciación social, distanciamiento social, cancelación de eventos masivos, ¿no? Algunos podrán darse en una menor cantidad de personas y este tipo de medidas. Pero hasta el momento todavía hay que encontrar ese balance entre lo que puede perjudicar o una sobrereacción que nos pueda perjudicar económicamente, en fin, otro tipo de medidas que puedan perjudicar a otra parte de la economía importante para hacer frente a este tipo de pandemias y la baja reacción. Entonces, ese balance es el que en este momento, en estos siguientes 15 días, 2 semanas, vamos a tener que estar jugando con él y viendo de qué manera es que podamos reaccionar ante esta posible transmisión en la comunidad. Ustedes los médicos siempre hablan de prevención, que la prevención es fundamental. ¿No entra esa palabra aquí? Prevenir. Exactamente. Porque Estados Unidos y otros países veo que están previniendo. No, de hecho Estados Unidos ahorita ya no está en la fase de preparación, ya está en la fase de acción ante la epidemia que está viviendo. Hay que tener bien claro que países como el Reino Unido, como España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá ya tienen transmisión comunitaria. Entonces, por eso es que ya están empezando a cancelar eventos masivos de manera importante. No así el caso de México, por ejemplo, en donde todavía no se ha detectado esa parte. Entonces, sí es muy importante diferenciarlas porque ese tipo de medidas vienen en la siguiente fase. La parte de, ahora, no solamente el gobierno de México tiene la responsabilidad. Hay otros 2 actores involucrados en la preparación de una pandemia y otras 2 fases involucradas. La preparación involucra a la sociedad civil organizada, por un lado, la iniciativa privada y el gobierno de México. La iniciativa privada deberá de implementar medidas y planes de mitigación en caso de contingencia y proponerlos a la autoridad para conciliarlos, igual que la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, algunas universidades en México ya se han pronunciado y ya han generado reacciones que son parte importante de la reacción y la preparación ante una posible epidemia aquí en México. Por ejemplo, hoy el TEC de Monterrey se pronunció a que ya en unos días va a suspender todas las clases y esa decisión la tomó de manera consensuada con su panel de expertos de la universidad. Entonces, lo mismo estaremos viendo en los siguientes días con algunos dueños, algunas compañías dueñas de equipos de fútbol, en este caso, que esperemos que ya estén en este proceso de planificación y planeación y presentación de sus planes de mitigación en caso de contingencia, que incluirán este tipo de medidas extremas. Doctor, ¿usted qué le diría al aficionado que está haciendo planes para el fin de semana ir al fútbol? Por ejemplo, un evento tan masivo como un América Cruz Azul en el Azteca, ¿usted le diría que fuese al estadio con toda la seguridad posible? Yo le diría 2 cosas. La primera va dirigida a la prevención. La prevención de las enfermedades respiratorias es a través de aumentar las medidas de higiene respiratoria, ¿no? Que ya las hemos visto en todos los medios de comunicación, que es, uno es evitar acudir si uno está enfermo, porque pues puede contagiar a las demás personas, ¿no? No automedicarse y acudir con un médico. La otra es no estornudar con las palmas de la mano, hacerlo con el ángulo interno del codo y bueno, evitar y estar desinfectándose y lavándose constantemente las manos. Y por otro lado, si desarrollamos algún signo y síntoma posterior a acudir a algún evento masivo, pues debemos de hacer lo mismo, no automedicarnos y acudir de inmediato con un médico. Recordemos que en estos momentos, si nosotros presentamos signos y síntomas de enfermedades respiratorias, si no hemos viajado o no hemos tenido contacto con alguna persona extranjera que haya viajado en los últimos 14 días, lo más probable es que sea otra enfermedad que no sea el COVID-19. Entonces sí tenemos que acudir con el médico y tratarnos de inmediato. A diferencia de aquellos atletas
de alto rendimiento, olímpicos mexicanos, que ahorita están compitiendo en el ranking y que están viajando a estas partes del mundo que están afectadas, que en caso de regresar y presentar síntomas, lo primero que tendrán que hacer es notificar a la unidad de inteligencia epidemiológica y no acudir a los hospitales, porque ahí están concentradas una gran cantidad de personas con alta vulnerabilidad a este tipo de virus. La última de mi parte, doctor. ¿No le parece incongruente que, por ejemplo, en Europa se suspendan partidos o mejor dicho, se juegan a puerta cerrada? ¿Sí? Ok, entendiendo que pueden entrar 30, 40, 50 mil personas. Pero en la cancha, el fútbol es un deporte de contacto constante, en donde escupen, en donde hay intercambio de fluidos, sudan, te suenas, Sí. es decir, es exponencialmente me parece que es mucho más fácil contagiarte en la cancha que en la tribuna. Y que no se suspendan los partidos, que se conformen con simplemente que se juegue a puerta cerrada. O que no se den la mano, Paco. Sí, o que no se den la mano. Parece ridículo. En la entrada del partido, después de los 90 minutos estás en constante exposición, contacto, claro. sudor, con el rival, ¿no? Es muy pronto, realmente no tenemos datos, no contamos con datos científicos que nos pudieran apoyar este tipo de cancelaciones, incluso para que no se jueguen ni siquiera a puerta cerrada. Yo creo que lo que sí sabemos es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad que es COVID-19, es que se tiene que estar en contacto directo y muy cercano con una persona que tiene síntomas, o sea, que está tosiendo, que está evidentemente enferma, Afectada. como alrededor de 1 o 2 horas para poder adquirir un contagio efectivo. Entonces, los jugadores, tengo entendido que pues la gran mayoría tiene un buen estado de salud física cuando lleva a cabo una actividad física. Tienen de defensas, este tipo. tienen más defensas que, que una persona común y corriente. Es Bueno, un atleta. Para estar corriendo Sí. por 60 minutos Sí. seguido, entonces tiene que tener una digamos, una preparación capacidad física, Físico. y si está enfermo, pues no lo va a poder hacer. Sí. Entonces, a lo mejor eso abona a, digamos, la buena noticia de que un atleta de alto rendimiento, como lo puede ser un futbolista de fútbol, es un atleta de fútbol soccer, no puede estar enfermo o en ese sentido enfermo de las vías respiratorias de manera grave o leve, jugando por tiempo continuo. Ya se detectaron casos en Italia. Sí. Se detectaron casos en Italia, No, pero y no de básquetbol en jugadores Estados jugando. El básquetbol. Se detectaron casos en las revisiones médicas rutinarias de las cuales tienen que Y no ser sabemos sometidos. dónde obtuvieron el Son personas normales, o sea, coronavirus. conviven con todas De acuerdo, las personas y pueden obtenerlo en cualquier parte de la comunidad, pero no sea en el estudio epidemiológico ligado Sí. a varios jugadores que hayan estado en una cancha solamente y que así De se hayan acuerdo. contactado. Bueno, finalmente, doctor, el tema lo comentaba un poco Paco también en su pregunta, pero la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, ha pedido que no haya contacto entre los jugadores. ¿Eso es positivo? ¿Ayuda en algo? Pero bueno, habrá que ver qué tan específico Que no se es den ese la mano. contacto, ¿no? Bueno, eso está bien porque a partir de estos momentos tenemos que estarnos generando el hábito de saludarnos de otras maneras. Y yo creo que los atletas olímpicos, los atletas de alto rendimiento, los futbolistas, son figuras públicas que pueden dar un ejemplo que la población siga. Entonces yo creo que sí es muy importante ese tipo de acciones que demuestran y dan ejemplos y educan a la población. Bueno, la idea de saludarse antes del partido es el fair play. Sí.